Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 54. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto las luces encendidas, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también todo tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no sea que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo: Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos algunos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impedís. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Lo que a continuación vamos a analizar es una de las sentencias más
tremendas que Jesús emitió para la generación en la cual él vivió. Y esto se debe justamente que, derivado del milagro que hizo con el hombre que estaba poseído por un espíritu que le provocaba estar mudo, y que la actitud que ya vimos en audios pasados era de tratar de compararlo con Belcebú, tratar de pedirle señal, o a su vez el entusiasmo que podía causar en algunos, y que pareciera que todos tenían pensamientos tan contradictorios, tan distintos, y que no podían mirar la misericordia, la buena voluntad que Dios estaba tratando de evidenciarles, de hacerles notar a los hebreos en ese momento. Se dirige a ellos de una manera muy fuerte, y lo vamos a poder entender. Y yo quisiera aquí que pudiéramos también abrir nuestro corazón para que el Espíritu Santo penetre en nuestras vidas, entre en nuestro corazón y escudriñe y levante hasta la última piedra que puede existir en nuestro corazón, en el cual podamos estar ocultándonos, engañándonos, que esta parte que vamos a estar analizando nos alumbre de tal manera que podamos en verdad quedar completamente expuestos ante la luz de Cristo. Yo creo que cualquier persona que anhela caminar con Dios verdaderamente necesita estar siendo expuesto a la luz para que no haya ningunas tinieblas en él. Así que la invitación que te hago es a que abras tu corazón, a que dispongas tu corazón, tu mente, tus oídos para escuchar y dejar que el Espíritu Santo te redarguya si es necesario, te haga saber cosas que puedes estar guardando, que puedes estar queriendo esconder debajo de la alfombra de tu vida y que nadie se entere, o permitirle al Espíritu que entre alumbrando con toda su luz, con tal de que exhiba cualquier cosa que pudiera estar mal en el corazón, de tal forma que no haya engaños, sino que haya una completa y absoluta transparencia para con Dios. Esa es la invitación que te hago, para que escuchemos juntos esta serie de palabras que Jesús va a abordar, y nosotros somos testigos de todo lo que está a punto de decir. Jesús se ve rodeado de una gran multitud de personas que se acercaron para ver el milagro que había ocurrido con aquel hombre que, habiendo sido mudo, ahora hablaba, y que fue liberado por la misericordia de Jesús. Y Jesús, al ver toda esta gran multitud de personas curiosas que estaban más bien como teniendo comezón de oír, de ver de qué se trata esto, pero sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de entrega, sin el deseo real de caminar, de entender el llamado que Dios le estaba haciendo a esta multitud, sin el deseo de verdad de transformar sus vidas, sino que solo estaban ahí por curiosidad, solo estaban ahí con una especie de morbo, tratando de saber qué es lo que sucedió, qué opinan unos, qué opinan otros, tratar de transmitir mi opinión. Es decir, en este momento se aglomeró toda la gente que tenía el deseo de ver, de oír, pero no de seguir a Jesús. De tal manera que lo que a continuación hace Jesús llama mucho la atención, porque sentencia estas actitudes de corazón, sentencia a esta generación que lo estaba viendo hacer tales milagros, y la juzga en este momento, la sentencia por todo lo que había hecho y había hablado ya hasta este punto, y que no hubiera una reacción verdadera. Sí había reacciones, sí había gente entusiasta, pero no había una disposición real a cambiar de vida. Porque, amado, la invitación que nos hace Jesús a seguirlo no es una cuestión de ir cediendo cosas o ir
aprendiendo más acerca de Dios. Es una transformación, es una muerte al yo, una defunción, una sentencia de muerte para nuestra propia forma de pensar, de ser, de avanzar, de creer, de nuestras metas, nuestros anhelos. Es una sentencia que da Jesús de muerte al yo pecaminoso, al yo egoísta, para otorgar un nuevo corazón ajeno al egoísmo, ajeno a la maldad, ajeno al pecado. Pero aquí vemos a personas que, a pesar de que lo rodeaban por multitudes, no estaban queriendo realmente cambiar. Querían recibir cosas buenas, pero no estaban dispuestos a renunciar a la forma de vida, a la manera en la cual hasta este punto habían pensado. Así que esa gran multitud bien puede representar a las grandes multitudes o pequeñas multitudes, o a los grupos pequeños, medianos o grandes de personas que nos reunimos, que nos ponemos a escuchar lo que Jesús tiene que decirnos, pero que en el fondo no genera un cambio porque no estamos dispuestos a que se afecte nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida. Así que lo que Jesús va a hacer a continuación es hablar, y hablar firme y hablar claro acerca de quienes tienen esta actitud delante de lo que han visto y oído acerca de Él. Por eso también es un llamado para ti y para mí, como discípulos, que estamos ahí, estamos escuchando y estamos viendo todo lo que Jesús dice y hace. Y hay de nosotros si, teniendo esta gran y preciosa oportunidad, no la aprovechamos. Porque es verdad, como lo vamos a ver ahorita, hay muchas personas que con mucho menos de información, con mucho menos de gracia, con mucho menos de palabra, se han entregado en cuerpo y alma a la vida que Jesús nos ofrece. Y aquí Dios nos ha estado hablando, nos ha estado bendiciendo, ha estado queriendo demostrarnos que está con nosotros. Y si esto no transforma, si esta misericordia de Dios no nos constriñe para ir hacia adelante, para buscar de Dios, para entregar nuestra vida a Dios y que sea Él el único que gobierne todos nuestros sentidos, todas nuestras emociones, entonces estamos perdiendo el tiempo. Jesús afirma acerca de esta generación que lo estaba escuchando: esta generación es mala. Qué impresionante, porque no estamos viendo a una generación de judíos que esté entregada al pecado, que esté entregada a la maldad, que esté tomando malas decisiones, que esté sumergida en los vicios. En otras palabras, Jesús está sentenciando a una generación y le está llamando a una generación mala, cuando, como nunca antes, estaba la gente entusiasmada porque tenía su templo. Recordemos que el templo de Salomón había sido destruido, y en esta época en la cual Jesús estaba presente, el templo se había vuelto a reconstruir. Hacía muchos años que no había sumo sacerdote, que no había sacrificios en el templo, y en este momento que Jesús estaba ahí, había nuevamente sacrificios, había nuevamente sumos sacerdotes. Hacía muchos años que las personas no podían acudir a adorar a Jerusalén, que no hacían sus peregrinaciones para llegar a las fiestas solemnes en Jerusalén. Pues en esta época sí las personas podían llegar a Jerusalén, las personas podían peregrinar, hacer sus viajes para las fiestas de la Pascua, los tabernáculos, del Pentecostés. En otras palabras, había las herramientas, había los medios para poder acercarse a Dios en la época en la que Jesús estaba viviendo, y las personas, a pesar de ello, no estaban siguiendo a Dios, no estaban teniendo una comunión con Dios. Y Jesús llama a esta generación de su pueblo, de los que sabían Biblia, de los que tenían conocimiento escritural, de los que se asumían como hijos de Dios, descendientes de Abraham, aquellos que habían recibido la promesa de la fe de Abraham, los sentencia como una mala generación. Yo no sé si alcanzamos a entender
esta aseveración relacionada con quienes se supone que están más cerca de Dios, porque es la misma sentencia aplicable a todos aquellos que nos asumimos como hijos de Dios, que tenemos un lugar donde podernos congregar, que tenemos la palabra de Dios fluyendo por los medios de gracia que sean a nuestra vida, y nosotros seguimos sin comprometernos con las Escrituras, con lo que Dios quiere para nosotros. Esta sentencia aplica para ti si tú eres de aquellos que tienes a tu alcance la manera de poder recibir bendición, de poderte entregar, de tener capacitación por parte del Espíritu para avanzar en tu vida cristiana, y sencillamente no lo estás haciendo porque tienes otras cosas que hacer. Esta sentencia de mala generación es para ti que estamos escuchando, para ti y para mí que estamos escuchando, si no estamos siendo comprometidos con el reino de los cielos y su justicia. No importa cuál sea nuestro pensamiento, hay una sentencia aquí de parte de Jesús para una generación que quería señales, que quería evidencias, que quería muestras de que Jesús era quien decía ser. Cuando acababa de sanar a una persona que había sido muda por causa de un demonio, las personas, la generación malvada, no le basta con la misericordia. La generación malvada no le gusta, no le atrae la misericordia. La generación mala quiere ver señales, quiere ver prodigios, quiere ver evidencias sobrenaturales, y las tiene y aún así no las puede ver, no las puede discernir. ¿Dios hace milagros hoy en día? Sí. ¿Dios hace sanidades hoy en día? Sí. ¿Dios trae su palabra hoy en día? Sí. Y las personas sencillamente están sumergidas en una forma de vida ajena a Dios, basándose en sí mismos y solamente medio acordándose de la oración, de una lectura, de reunirse de vez en cuando, y se acabó. No hay transformaciones, no hay cambios verdaderos, no hay cambios reales, y Dios desea que las cosas cambien. Esta generación está sentenciada, lo mismo que cuando Jesús estaba caminando en aquella época en la tierra, porque demandamos señales, demandamos prodigios, queremos ver, queremos que la gloria de Dios se manifieste, pero no nos comprometemos para que la gloria de Dios se manifieste a través de nosotros. Y esa diferencia, amados, es la que está permeando hoy en día en la vida de muchos que se dicen cristianos. Y esta sentencia de Jesús es aplicable hoy en día. Esta generación es mala porque demanda señal, pero la señal que le vendrá no será las que ellos esperan, sino la señal de la resurrección. Es lo que les está diciendo. Y luego les asegura, se va a levantar la reina del sur, aquella mujer que caminó kilómetros, cientos y cientos de kilómetros solamente para poder escuchar la sabiduría de Salomón, a que en aquel día se va a levantar la generación de ninivitas, que eran personas entregadas a la maldad, al despilfarro, a los fraudes, etc. Se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y he aquí que Jesús es más que Jonás y es más que Salomón, y las personas siguen en su religión, siguen sin escuchar, siguen sin atender la misericordia y la buena voluntad de Dios. Amados, estamos viviendo tiempos realmente difíciles, y si no nos comprometemos nos quedamos. Quiero que escuches y te quede bien claro, hermano, hermana. La buena obra que Dios empezó en ti la quiere concluir, pero tiene que ir acompañada de una rendición de tu voluntad a la suya. Tiene que ir acompañada de un compromiso verdadero y real, a confiar en Dios, a entregarse a la forma de vida que Él propone. No mezclar tu vida con la de Él. No, esas mezclas son tibias, no funcionan, no sirven, están hechas para ser rechazadas en el reino de los cielos. Es morir a tu voluntad para que la voluntad de Dios se establezca sobre tu vida. No pueden gobernar dos voluntades al mismo tiempo un cuerpo.
La lámpara del cuerpo es el ojo. Así nos dice la Escritura, y Jesús se los está diciendo a esta generación que ha determinado que es mala porque simple y sencillamente no le interesa seguir a Jesús, no le interesa las palabras que Él vino a darnos, con las cuales Él vino a transformarnos. Y entonces nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? Lo que nos está diciendo es que la manera en la cual interpretamos o vemos las cosas es la que nos va a permitir avanzar o no en el reino de los cielos. Dice el texto, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. La manera en la cual ves las cosas, la forma en la cual interpretas la vida, interpretas a Jesús, su misericordia, su palabra, sus acciones, la manera en la cual vislumbras el camino cristiano, tiene dos y solo dos maneras de poderse comprobar si estamos en lo correcto o no. Si estamos en lo correcto, todo nuestro cuerpo será lleno de luz. Es decir, todo lo que hagamos, todo lo que busquemos hacer para el reino de los cielos y su justicia, todas aquellas acciones que podamos emprender, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras metas, todo va a girar en torno a la luz con la que vemos con nuestros ojos, con la que entendemos la vida, con la que entendemos nuestro caminar. Pero si nuestro ojo es maligno, lo que somos estará caminando en tinieblas. ¿Sí? En otras palabras, le está diciendo a esta generación, la manera en la cual me estás entendiendo te va a dar luz o te va a dar que camines en tinieblas. Y es la misma aplicación para el día de hoy. Si tú una misma acción, porque estamos en un mismo momento, la gente se acercó para ver al mudo que había hablado, pero la manera de entenderlo estaba siendo desde distintos ángulos. Y en ninguno de estos casos el deseo de las personas era seguir a Jesús. Unos querían atribuirle maldad, otros querían señales, otros estaban nada más entusiasmados, pero ninguno se comprometía. O sea, había distintas maneras de estar mirando. Por eso dice la Escritura, el ojo es la lámpara del cuerpo. O sea, lo que estás viendo, lo que estás mirando con tus propios ojos, es aquello que va a nutrir tu vista. Y si tu ojo es bueno, lo que estás viendo te va a bendecir, te va a llenar, va a ser luz para ti y va a producir que todo tu cuerpo esté lleno de luz. Una enseñanza como la que ahorita estamos platicando, hay dos maneras de que la puedas interpretar, amado. Como luz para tu vida, una misma enseñanza, unas mismas palabras, las vas a interpretar como luz para tu vida, o las vas a interpretar teniendo un ojo maligno. Ay no, nos está regañando el hermano. Ay no, estamos siendo exhortados. La manera en la que puedas ver un mismo hecho, un mismo evento, será con un ojo, con tus ojos llenos de luz, o sea, con tu mirada llena de luz, o con tu mirada maligna. Un mismo evento se puede interpretar de dos maneras distintas: lleno de luz o en tinieblas. La diferencia, ¿cuál va a ser? Tus reacciones, tu forma de proceder con lo que estás viendo y oyendo. Esa forma de ver y de oír va a producir en ti cambios o va a producir que continúes en tinieblas. Son dos cosas. Aquí lo que Jesús está haciendo es diciéndonos, hay dos maneras de ver el mundo. O las estamos viendo a través de la luz, o nuestro ojo es bueno o nuestro ojo es maligno. ¿Cómo es tu ojo el día de hoy, hermano? Tienes a tu alcance muchas enseñanzas, muchas cosas buenas de parte de Dios. ¿Las estás alcanzando a ver? Tu ojo es bueno. ¿Estás deseando caminar con Dios? ¿Quieres y estás avanzando? ¿O te estás quedando con lo que sabías
y con lo que tienes. Y dices, no, yo me quedo aquí ya nada más, no quiero seguir. Como las personas que estaban viendo al mudo hablar, estaban decidiendo. Este era un momento bien importante porque la gente tenía que tomar decisiones. Porque Jesús estaba a punto de ir a la cruz y lo que su ojo iba a ver no le iba a agradar. Porque iban a ver a alguien que se estaba sentenciado a morir en la cruz como si fuera el Mesías, y para ellos no lo podían entender de esa manera. Así que este momento era de mucha importancia, lo mismo que este momento es de mucha importancia para ti y para mí, amado hermano que me estás escuchando. Porque ya vienen las épocas en las cuales las iglesias comenzarán nuevamente a abrirse. Ya vienen los días en los cuales las iglesias irán retomando su actividad. Y como salgas de esta pandemia, se basa aquí, en qué tan buen ojo tienes y qué tanto has estado siendo alimentado y tu vida va a ser una vida llena de luz, o qué tanto tu corazón ha sido maligno y por ende continuarás en tinieblas, sí yendo a la iglesia, porque sí vas a seguir yendo a la iglesia, pero tu ojo seguirá siendo maligno. Vas a seguir cantando, pero tu ojo seguirá siendo maligno. Vas a levantar tus manos, pero tu ojo seguirá siendo maligno. Acudirás a la religión como lo acudían ellos, pero tu ojo seguirá siendo maligno. No vas a poder ver la misericordia de Dios derramándose, y ¿sabes qué va a pasar? Al ratito te vas a mover de iglesia porque ya te cansó esa, porque tu ojo es maligno. No vas a ver a Dios en ningún lado. Todos van a ser iguales para ti, porque tu ojo es maligno. ¿Sí nos queda claro? Después de esta sentencia que hace Jesús sobre las multitudes y de que el mudo comenzó a hablar por la gracia de Dios, por la misericordia de Jesús, y que sentencia y que nos permite saber y entender que las cosas no están bien en esta generación y en esta generación tampoco, un fariseo lo invita a comer, como tratando de apaciguar las aguas, ¿no? Tratando de que las cosas entren en un momento de menor algidez, porque las aseveraciones de Jesús habían provocado enojo en la gente, en la propia gente que había ido a verlo, en las propias personas que habían ido a escucharlo y ver al mudo hablar, en esa gente curiosa que solamente quiere ir a la comunidad, a la congregación, sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de entrega a la palabra y a la misericordia de Dios. Esas personas que estaban en este lugar estaban ya bastante incómodas y molestas. Y entonces un fariseo lo invita a comer después de esta serie de situaciones, de esta serie de aseveraciones, lo invita a comer como para tratar de quizás de hacer un poquito de política, de diplomacia, en que las cosas se vayan calmando un poco. Pero Jesús la verdad es que estaba en un estado de indignación justa por ver que no había compromiso real de parte de las personas, que las personas realmente no querían ver lo que Dios estaba haciendo. Había llevado ya muchos milagros, muchas sanidades, mucha predicación, y no querían ver, no querían compromisos. Jesús estaba dolido en su corazón, le pesaba mucho ver cómo las personas pueden mirar la misericordia, la gracia de Dios y no hacer nada al respecto. Es frustrante. Y si es frustrante para uno a veces como un simple mensajero, no puedo ni imaginarme lo que para Jesús implicaba el estar haciendo tanto bien y que no hubiera respuestas, que no hubiera compromiso, que no hubiera un cambio en la manera de entender y de ver las cosas. Y este fariseo usa de la diplomacia, de la falsedad, de la hipocresía para tratar de calmar las aguas, pero no, la verdad es que las cosas no fueron menos álgidas con el fariseo y los intérpretes que se sentaron ese día a la mesa, como lo fue con las personas que escucharon la sentencia de que esta generación era mala. Seguramente les molestó bastante. Pero nos dice la Escritura que el fariseo lo invita a comer. Y Jesús les dice, ahí en medio de la mesa, amado. Sí, o sea, en un momento en el cual están sentados a la mesa y directamente, sin ningún tipo de diplomacia, habla las verdades contra aquellos que estaban enseñando. Porque la gente, las personas, no querían compromiso, en buena parte, en buena medida, por la fanfarronería, por la hipocresía, por la falta de sinceridad
de quienes estaban enseñando, quienes interpretaban, quienes guiaban a las multitudes. Y entonces comienza una serie de señalamientos bastante serios, bastante severos de parte de Jesús para con los fariseos. Y dice, pero el Señor les dijo, ahora bien, versículo 39, ahora bien vosotros, fariseos, que limpiáis lo de afuera del vaso, del plato. ¿Qué significa esto? La apariencia. Les está llamando personas que aparentan religión, que aparentan ser buenos seres humanos, que aparentan buscar honrar a Dios, pero por dentro, en sus corazones, en la intimidad de sus pensamientos, ahí donde nadie, según tú, puede meterse con tu manera de pensar, con tu manera de analizar las cosas, ahí adentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Cuando tú por fuera te muestras ante las personas como alguien que quiere caminar con Dios, que quiere buscar de Dios, pero por dentro hay apatía, por dentro hay desidia, no quieres comprometerte, por dentro dices, no, ¿para qué vale la pena? Y empiezan las dudas y empiezan las controversias internas. Amado, ¿de verdad no te das cuenta que lo único que estás haciendo es querer o dar una apariencia hacia afuera? Querer dar una imagen, porque la verdad es que dice en el versículo 40, les llama a Jesús necios, y están en casa del fariseo que fue el anfitrión, necios. El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Y ahí tienes a muchas personas yendo con cabelleras largas a la congregación, quejándose de las ropas, de la manera de vestir de unos y de otros, criticando las doctrinas de unos y de otros, echándose unos contra otros, hablando mal, y que si tal grupo está mal, y si tal personaje está bien, y que aquel está mal, y todo el tiempo están las personas viendo los errores o los aciertos de unos y de otros, pero no se ven a sí mismas. Necios, les llama Jesús, necios. Lo que criticas de la gente de afuera también hizo lo que en tu corazón, y ve lo que en tu corazón está viendo. Sí, así le llama Jesús a estos personajes. Versículo 41 dice, pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. ¿Por qué? Porque los fariseos eran personas habituadas a no desprenderse de nada propio. Los fariseos podían administrar, pero no se desprendían de nada propio. Es de este tipo de personas que quieren sus cosas seguras. ¿Has visto estos ministros que quieren su salario seguro? Que quieren estar asegurados y por eso predican acerca del diezmo, para tener sus salarios asegurados. Son este tipo de personajes que quieren la seguridad y que desprenderse de algo propio les cuesta mucho trabajo. Desprenderse de su tiempo, de su dinero, de su esfuerzo, de su inversión, de atender a una persona, etc. No quieren hacer esto. Sí. Por eso dice, pero da limosna de lo tuyo, de lo que tú tienes. O sea, haz que todo lo que, o mejor dicho, entrégate tú. Entrega tu tiempo, entrega tu capacidad, tu limosna, tu integridad, etc. O sea, entrégate tú para que entonces todo sea realmente limpio. Continúa diciéndoles, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda, la hortaliza, pasáis por alto la justicia y el amor a Dios. Son personas que eran evidentes en lo que hacían, que querían ser notorios, pero por dentro no estaban bien, por dentro no estaban en paz, seguían con ideas completamente equivocadas y falsas, se veían a sí mismos como inteligentes y como muy piadosos, pero por dentro guardaban su vida realmente. Hay de vosotros, escribas hipócritas, porque sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Y efectivamente, los fariseos andaban así. Hoy en día las personas, en muchos sentidos, muchas personas que van a templos, que asisten o que predican, viven así. La gente realmente no sabe sobre qué está pisando. Las personas en verdad no están sabiendo a quién están escuchando. Les agrada lo que escuchan, sí, pero no tienen la manera
de poder saber, porque por dentro es la maldad de los hombres, ¿sí? Y aquí Jesús es lo que nos está queriendo decir. Podemos tener una opinión acerca de una situación o de alguien. Lo importante es conocer a las personas por dentro, ¿sí? Tener la posibilidad de conocer a las personas por dentro, en sus casas, en sus pensamientos, etc. Tener mayor comunión unos con otros. Así Jesús estaba tratando a los fariseos. Y de inmediato los intérpretes de la ley se sienten aludidos. Y miremos lo que pasa. Uno de los intérpretes se levanta indignado, ofendido por lo que está escuchando, y le dice: Señor, nos estás afrentando también a nosotros. Y Jesús empieza también a referirse a ellos de la siguiente manera. Versículo 46. Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. O sea, le dan interpretación a la palabra de Dios, le dan un sentido que es imposible que Dios pueda decirlo de esa manera, porque los hombres no pueden llevarlo. No pueden llevarlo. Hay interpretaciones de verdad de las Escrituras hoy en día tan cargadas de incapacidad o imposibilidad para vivirlo, que bien se ajusta esto que está diciendo Jesús. ¿Cómo interpretaban la ley? ¿Cómo la asimilaban? ¿Cómo la entendían? Era algo que provocaba una carga en las personas que sencillamente no les permitía vivir. No era posible la interpretación que le daban. Pero como ellos eran los que sí saben, los que sí entienden, los que sí estudiaron, los eruditos, los que sí saben leer y escribir, los que sí tienen al Espíritu de Dios, como ellos y solo ellos interpretaban la ley, entonces las cargas o la interpretación o el sentido que le daban a las Escrituras era así. Y la carga que ponían sobre la moral, la vida moral de las personas, sobre lo que debían de vivir para Dios, eran cosas que rayaban en lo absurdo. Imposibles de que una persona pueda vivir teniendo comunión con Dios así. Parecen más bien como enormes rocas que estorban el camino de una persona para poder acercarse a Dios. Así interpretaban en aquella época, y lo mismo siguen haciéndolo hoy en día. Hoy en día hay interpretaciones bíblicas que son como enormes losas sobre la gente, que son como enormes piedras que se ponen sobre las espaldas de las personas. Tienes que vivir así. Así lo dice la Biblia, ¿no? Así lo dice la interpretación. Yo quisiera que pudiéramos entender algo. Cuando una persona dice, así lo dice la Biblia, tenemos que entender que es como esa persona en lo particular lo está interpretando. Como ese sentido que esa persona de manera particular le está dando a lo que está escrito. Desde luego que es una interpretación, pero hay varias o muchas interpretaciones de las Escrituras. ¿Cómo podemos hacerle nosotros para saber diferenciarlo? Lo que nos bendice. Y como ayer veíamos en la enseñanza acerca de la sabiduría de Dios, sugerencia, les invito a que la puedan ver. Lo que proviene de Dios es primeramente puro, luego pacífico, amable, lleno de misericordia y de buenos frutos, benigno, lleno de amor. Cuando una interpretación bíblica tiene pureza, cuando una interpretación bíblica es amable, es benigna, es gentil, está llena de misericordia y de buenos frutos, esa interpretación proviene de Dios. Pero las interpretaciones que te dicen, así dice la Biblia, y pues no hay de otra, esa interpretación que no nos lleva a más de Dios, sino que nos deja en un estado de ansiedad porque no lo podemos vivir, no lo podemos sobrellevar. Esas interpretaciones son como estas que está diciendo Jesús aquí en su palabra. Esas cargas pesadas que ellos no las mueven. O sea, los intérpretes de la ley le decían a la gente lo que le decía la Biblia, seguramente, supuestamente, pero ellos no lo vivían. ¿Por qué? Porque saben que no se puede.
que su interpretación bíblica es una interpretación que raya en lo absurdo. Entonces les dice, cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni con un dedo queréis tocarlas. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. En otras palabras, les está diciendo, ustedes están levantando los sepulcros, están dignificando, que están queriéndole dar un lugar muy especial a ese profeta, que por cierto lo mató la misma manera de pensar que tú tienes. Es lo que le está diciendo Jesús a estas personas. Lo que estás queriendo ensalzar de un profeta, ahí en su muerte, en la consecuencia, en lugar de entender lo que fue en vida y lo que el mensaje que quiso transmitir en vida, quieres honrarlo después de fallecido, lo único que estás haciendo es demostrar o testificar que tu pensamiento también lo hubiera llevado al mismo lugar. Sí. Es exactamente lo mismo. Hoy en día hay personas que dicen, si yo hubiera vivido en la época de Jesús, no más, si hubiéramos vivido en la época de Jesús, gracias a Dios que no vivimos, porque seguramente hubiéramos sido de los que hubieran gritado, crucifícale. Benditos a Dios que no vivimos en ese tiempo y que su Espíritu Santo hoy en día nos está permitiendo tener luz, un ojo bueno para que nuestro cuerpo, para que nosotros seamos del todo luminosos y podamos tener claridad de hacia dónde vamos, en qué dirección vamos, hacia dónde nos dirigimos. Qué bueno que no vivimos en aquella época. Pero hoy en día también tenemos nuestra dosis de malvada generación, que viendo buscan la manera de evitar los compromisos. Hay personas, de verdad, hay personas que prefieren producir divisiones, prefieren argumentar en contra de la unidad del Espíritu solo porque no quieren comprometerse, solo porque está viendo cada vez más y más compromiso, más y más entrega nos está pidiendo Dios, y las personas deciden mejor no irse, no quieren ese compromiso y buscan llamar al mensajero Belcebú, como también Jesús lo sufrió. ¿Sí? Entonces aprendamos, hermanos, aprendamos de esto, porque de verdad estamos viviendo tiempos bien terribles, bien tremendos, ¿de acuerdo? Jesús entonces está hablándoles así a los fariseos, a los intérpretes, allí en su mesa, donde acostumbraban a tener sus intensos debates, les está hablando de esta manera. El versículo 49 dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de los profetas que se ha derramado sobre la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, el conocimiento, eso significa. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Es decir, estas personas, los intérpretes de la ley, los que enseñan la ley de Dios o la palabra de Dios, han quitado ya la llave de la puerta, su manera de decir lo que la Biblia dice, de exponer lo que la Biblia, de tratar de entender o de exponer lo que la Biblia quiere transmitirnos y de darle su propio sentido, ha producido que las personas no entren en el reino de los cielos. Ha producido que las personas no sean transformadas. Porque hay dos extremos, amado. Dos formas de entender las cosas y dos extremos, y es lamentable en su totalidad. Hay personas tan ligeras que creen que con una mera oración, recitando la oración de otra persona, las palabras de otra persona, con eso se hacen cristianos. Y hay el otro extremo, quienes dicen que la única manera de poder ser cristianos es única y exclusivamente a través de las evidencias conductuales. Y ambos extremos están en un error, están equivocados. Ni la ligereza que se ve de la manera en la cual quieren tratar de ganar almas, ni tampoco aquellos que muestran, que tratan de transmitir de que la conducta es lo único que vale, ¿sí? Las obras, pues, es lo único que vale.
Ambos extremos están en un error total, completo. Y ambos extremos han quitado la llave del reino de los cielos y de su misericordia. Lo que Dios nos enseña es sí a lo conductual y sí a lo sencillo del Evangelio para poderlo entender, a la fe. Tiene que ser en medio, no puede ser en los dos extremos, amado. Sin embargo, los intérpretes de la ley son gente así, sobreenfatizan un asunto. ¿Has visto cómo hay personas que abanderan las causas o las verdades de manera muy vehemente, muy apasionada, y que hacen esfuerzos notables por tratar de convencer a la gente de que su manera doctrinal es la correcta, que su manera de entender la Biblia es la atinada, y de verdad hacen esfuerzos impresionantes tratando de que la gente pueda aceptar o quiera aceptar que su forma de entender la Biblia y la vida es la correcta? Amado, amada, la Biblia tiene muchas interpretaciones y muchas aplicaciones. Siempre nos va a llevar a pureza, porque así es la sabiduría de Dios, pura, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Es decir, nos lleva más hacia Dios. Pero cuando las cargas pesadas se ponen sobre la vida de la gente o en el camino de las personas, es que no puedes bautizarte a menos que pases el curso de bolitas y palitos 1, 2, 3 y 4. Es que no puedes ser admitido a menos que curses por el discipulado, posdiscipulado y prediscipulado. Es que no puedes entrar participar en las actividades que hacemos a menos que hayas pasado por la escuela bíblica 1, 2, 3 y 4. Y así se la llevan. Formas, formatos, cargas que ponen delante de la gente y encima de la gente, haciéndoles creer que eso es la vida cristiana, que así debe de ser. Ay, mi amado, si entendieras que cerrada la puerta, entras en comunión con el Padre que está en lo secreto. Esa es la vida cristiana, lo secreto de la comunión con Dios. Esa es la vida cristiana, amado. Lo que Dios te da en lo íntimo, en lo personal, para ti, y que Dios desea que camines de manera personal con Él. La Escritura entonces nos dice que esto fue lo que les dijo, y después lo que sucedió fue que la gente, los fariseos, los intérpretes de la ley, comenzaron a estrecharle en gran manera. Es decir, lo empezaron a provocar. Síguele hablando. Nos vas a dar excusas para poderte rechazar y matar. Sí, es lo que estaban haciendo. Estaba un ambiente muy tenso, muy álgido, muy fuerte. Y estaban buscando ver en qué momento decía algo de donde pudieran testificar en su contra. Hay un punto en la vida cristiana donde todo lo que digas será usado en tu contra. Y así sucede. Hay momentos en los cuales los fariseos y los intérpretes de la ley te van a estrechar, te van a buscar, van a levantar cada palabra que dices para tratar de casarte, para tratar de testificar en tu contra. No te preocupes, mantente firme. Dios está contigo y te va a guiar hasta el final. Pero sí debemos entender que las cosas hoy en día no están nada bien, amado. Hoy en día la vida cristiana está siendo interpretada de maneras muy ajenas a la intimidad con Dios. Las iglesias buscan membresías. A las iglesias no les interesa si la gente está caminando bien o no. A las iglesias no les interesa si acreditan o no, si le ponen palomita o no a alguien. A las iglesias les interesa que haya membresía, que se note el éxito. Ay, amado, el éxito no está en la cantidad de gente. Hoy en día, Dios puede estarte hablando en la intimidad de tu cuarto, y hoy como nunca puede estarlo haciendo, y estar ministrándote como pocas veces lo hace en un templo, o en una comunión, o en una comunidad.
Yo espero en Dios de verdad que lo puedas estar entendiendo, porque lo que vale de todo esto es el llamado que Jesús hace a tener un ojo bueno para que todo nuestro cuerpo esté lleno de luz. La intimidad con Dios es la que realmente vale la pena, hermano. Que Dios te bendiga.